Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcelo Molinelli y lo que vamos a ver hoy es una clase de posología. ¿Qué es la posología? Bueno, es la rama de la farmacología que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, tanto de la cantidad de medicamento que yo le doy a un paciente como de la secuencia o los tiempos, los intervalos para dar dicho medicamento. Porque si yo le doy el medicamento de una dosificación subóptima, no le va a hacer efecto, y si yo le doy el medicamento sobredosificado, le va a hacer efectos adversos. Entonces eso es importante, saber dosificar cualquier tipo de medicamento, no importa en la presentación que venga el fármaco, nosotros tener el fármaco enfrente y poder saber cómo se dosifica. Entonces los objetivos de la clase que vamos a ver hoy van a ser comprender las diferentes formas de presentación con los que puede venir un fármaco y administrarlos correctamente. Hay fármacos que vienen con un porcentaje, por ciento, por mil, microgramos, mililitros, miligramos, mililitros, en partes, 1 en 1000, etc. Los fármacos pueden venir en muchísimas presentaciones. Lo importante es que nosotros sepamos cuántos miligramos, microgramos tiene por cada mililitro ese fármaco para poder administrarlo de forma correcta. Otro objetivo de nuestra clase es conocer la equivalencia entre las diferentes formas de administrar un fármaco endovenoso, las macrogotas, microgotas o las bombas de infusión continua, ¿sí? Saber la relación entre ellas cuando tengamos que aplicar un fármaco en forma endovenosa y tengamos un microgotero, un macrogotero o una bomba por donde pasamos los fármacos. Y saber utilizar la gama, que es el microgramo kilo minuto, como unidad de medida de la perfusión de muchos fármacos en la urgencia. Y aparte así aparecen en muchos libros. Diferentes drogas que aparecen se dan entre 0,2 microgramos kilo minuto a 0,8. Entonces saber interpretar, saber calcular, porque va a ser muy útil el día que lo tengan que usar. Bueno, vamos a empezar hablando de las unidades que jamás pueden olvidar, ¿sí? Un gramo, todos sabemos que son 1000 miligramos. Y un miligramo son 1000 microgramos que se pueden expresar de cualquiera de esas dos maneras. Y otra cosa es saber que un mililitro es un centímetro cúbico o se expresa así 1 cc. ¿Sí? Cuando vean eso es lo mismo. Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver cuántos miligramos son 3500 microgramos. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Bueno, sabemos que 1000 microgramos es un miligramo, 3000 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Entonces, esto es algo básico en matemática, hacemos una regla de 3 simple. Para el que no sabe, 3000 microgramos por 1 dividido en 1000, ¿sí? Haciendo esa regla de 3 simple, nos va a dar que 3500 microgramos por 1 dividido en 1000, la regla de 3, nos va a dar 3,5 miligramos, ¿sí? O sea que 3500 microgramos son 3,5 miligramos. Otra forma esquemática para representar esto, sabemos que un gramo por 1000 nos va a dar los miligramos y los miligramos por 1000 nos va a dar los microgramos. Y de la misma forma inversa, los microgramos dividido en 1000 nos va a dar los miligramos y los miligramos dividido en 1000 nos va a dar los gramos. Y si queremos saltear esto porque queremos pasar de gramo para microgramo, el gramo por 1.000.000 me va a dar los microgramos. Por ejemplo, un gramo lo multiplico por 1.000.000, me va a decir que un gramo son 1.000.000 de microgramos. Y de la misma forma, un microgramo dividido en 1.000.000 me va a dar los gramos. ¿Sí? Eso es para hacer los pasajes de una forma a otra según el peso del medicamento. Por ejemplo, sabemos que un gramo por 1000 son 1000 microgramos, 1000 miligramos. Y un miligramo por 1000 me va a dar que tenemos los 1000 microgramos. Entonces, esa es la forma de pasar de una unidad a la otra, ¿sí? Otra cosa que no queremos olvidar son saber que 20 gotas en un gotero, en los goteros que vienen los medicamentos, son 1 mililitro, ¿sí? Eso es importante, porque lo vamos a ver que muchos fármacos se dan en gotas. Saber que 20 gotas es 1 mililitro.
Bueno, las diferentes presentaciones que puede venir un fármaco. Podemos ver que vienen, por ejemplo, dice 40 miligramos mililitros, ¿sí? Viene acá un ibuprofeno pediátrico que dice al 2%. Después viene otro, un ibuprofeno que lo dice en miligramos por mililitro. Acá tenemos un ibuprofeno al 4%. Acá tenemos un ibuprofeno en comprimido, 600 miligramos. Acá tenemos una insulina, ¿sí? Que viene en unidades internacionales. 1 mililitro trae 100 unidades internacionales. Bueno, entonces acá tenemos heparina sódica que dice 5.000 unidades internacionales por cada mililitro. Acá es levotiroxina, 100 microgramos. Esto es adrenalina que dice 1 en 1000, ¿sí? Esto está puesto en partes. Entonces, como vemos, los fármacos pueden venir en muchas presentaciones. Lo importante es nosotros saberlas interpretar para dosificar de una forma correcta a nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros enfrentarnos a cualquiera de estas medicaciones sin importar la presentación y poder interpretarlo y así medicar al paciente. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Qué quiere decir cuando la concentración del fármaco esté en por ciento o en por mil? Por ejemplo, si yo tengo lidocaína al 2%, ¿qué quiere decir eso? Me quiere decir que tengo 2 gramos de lidocaína en 100 mililitros de solución, ¿sí? Es lo mismo que decir lidocaína al 2%, que tengo 2.000 miligramos de lidocaína en 100 mililitros de solución. Pasé de gramos a miligramos. Que es lo mismo que decir lidocaína al 2% es 20 miligramos de lidocaína en 1 mililitro de solución. O sea, los 2.000 miligramos lo divido en los 100 mililitros que tengo y me va a quedar cuántos miligramos tengo en cada uno de los mililitros. Entonces acá me va a quedar 2.000 dividido en 100. Me va a decir que la lidocaína al 2% son 20 miligramos en 1 mililitro. O sea, cada mililitro de lidocaína que yo tengo tiene 20 miligramos, ¿sí? Todo esto es lo mismo. Pero lo más fácil, ¿sí? Con este ejemplo quiero que lo hagan siempre porque es una forma fácil de saber cuánto fármaco tiene cada mililitro de solución. Multiplico por 10 el porcentaje y me dice cuántos miligramos tiene la droga en cada mililitro. Entonces, si el porcentaje, por ejemplo acá, morfina al 1% dice, yo multiplico el 1 por 10, yo sé que tiene 10 miligramos por cada mililitro. El ibuprofeno al 4%, yo multiplico 4 por 10 y me va a decir que tengo 40 miligramos de ibuprofeno por cada mililitro. Dextrosa al 5%, que es una presentación con la que viene la dextrosa, 5 por 10 es 50. Yo sé que tengo 50 miligramos por cada mililitro. O sea, para concluir que el porcentaje del fármaco, cuando está en porcentaje, yo lo multiplico por 10 y me va a decir cuántos miligramos de fármaco tengo por cada mililitro, ¿sí? O sea, multiplico el porcentaje por 10 y me da los miligramos del fármaco por cada mililitro. Entonces, eso háganlo siempre porque es bueno tener por mililitro. Yo si voy a estar haciendo esta cuenta, gramos por cada 100 mililitros de solución, y es medio complicado, ¿sí? Entonces háganlo siempre así. Multiplico por 10 el porcentaje y me va a dar cuántos miligramos tengo por cada mililitro. Soy reiterativo en esto porque es importante para que lo hagan rápido, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando digo, por ejemplo, en por mil? Ejemplo, jarabe de morfina al 1 por 1000. ¿Qué quiere decir esto? El otro era al 1% y esto es 1 por 1000. Quiere decir que la morfina al 1 por 1000 es morfina 1 gramo cada 1000 mililitros, ¿sí? El otro era cada 100, este es cada 1000 mililitros. Es lo mismo que decir morfina 1000 miligramos cada 1000 mililitros, porque pasé de gramo a miligramo, 1 gramo son 1000 miligramos, que es lo mismo que decir morfina 1 miligramo por cada mililitro, ¿sí? Si yo divido 1000 miligramos de morfina en los 1000 mililitros que está disuelto, me queda 1, ¿sí?
20 gotas, importante saber que es 1 mililitro, como ya lo dijimos recién. Entonces, cuando a mí me indican jarabe de morfina, lo van a ver así. Indico jarabe de morfina 2 mililitros cada 6 horas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Jarabe de morfina es lo mismo que decir 2 miligramos cada 6 horas, como dijimos. Como era el 1 por 1000, 2 mililitros tienen 2 miligramos. Dijimos, si este número es un 1 por 1000, 1 miligramo por mililitro. Si este número fuera un 2 por 1000, son 2 miligramos por mililitro. Sí, es mucho más sencillo este. Y es lo mismo que decir jarabe de morfina al 1 por 1000, 40 gotas cada 6 horas. ¿Por qué? Porque 20 gotas, 1 mililitro, entonces 40 gotas son 2 mililitros. ¿Sí? Todo esto es lo mismo. De cualquiera de estas formas puede estar expresado. Lo importante es que ustedes sepan qué le están dando al paciente. Si digo 2 mililitros, yo sé que son 40 gotas, es lo mismo. Y que 2 mililitros de jarabe de morfina al 1 por 1000 son 2 miligramos, como lo vimos acá recién. ¿Sí? Por ejemplo, para no confundir, si yo digo jarabe de morfina, no sé, al 1%, no por 1000, 1%, ahí lo multiplico por 10. 1 por 10 son 10 miligramos de morfina por cada mililitro. Como acá dice 1 por 1000, es 1 miligramo de morfina por cada mililitro. No confundir eso, ¿sí? Entonces, yo sé cuánto fármaco tengo por cada mililitro, que eso es importante. Bueno, otra forma de expresarlo, por ejemplo, ¿cuántos miligramos tienen 3 mililitros de morfina al 1%? Esto es una jeringa con 3 mililitros, esto es una jeringa de 10 mililitros total, y acá está cargada con 3 mililitros, con morfina al 1%. ¿Cuántos miligramos de morfina tiene eso? Yo le estoy pasando a un paciente morfina al 1%, 3 mililitros. ¿Cuántos tengo? Como sabemos, cuando está en el porcentaje lo multiplicamos por 10, ¿sí? Entonces esto tiene 10 miligramos por cada mililitro. Como yo le estoy dando 3 mililitros, acá tenemos sin duda 30 miligramos. Y si son 3 mililitros de jarabe de morfina al 1 por 1000, ¿cuántos miligramos de morfina le estoy dando? Pero si fuese la dilución 1 por 1000, 3 mililitros del 1 por 1000. Como yo sé que es 1 por 1000, yo sé que tengo 1 miligramo por cada mililitro. Entonces son 3 mililitros, entonces son 3 miligramos. ¿Ven cómo cambia? En uno le estoy dando 30 miligramos y con la otra concentración le estoy dando 3 miligramos. Entonces es importante saber cómo está expresado. Vemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá un niño de 4 años que tiene 20 kilos, presenta odinofagia y le indican ibuprofeno al 2%, a una dosis de 40 miligramos kilo día, dividido en 4 tomas. Acá tenemos el ibuprofeno pediátrico, voy a la farmacia, compro el ibuprofeno al 2%. Entonces, ¿cómo le voy a administrar este ibuprofeno al 2%? ¿Cuánta droga tiene? ¿Y cómo llego a eso? Entonces lo vamos a ir viendo por pasos. El ibuprofeno al 2% tiene 20 miligramos por cada mililitro. 2 por 10, acuérdense, cuando está en por ciento, multiplíquenlo por 10, me va a decir los miligramos por mililitro que tiene. 20 miligramos por cada mililitro. La dosis que a mí me dicen que le tengo que administrar al chico son 40 miligramos kilo día. O sea, 40 miligramos por 20 kilos son 80 miligramos en todo el día. Entonces ahora, si un mililitro, como sabemos, tiene 20 miligramos, X mililitros tienen los 800 miligramos que yo le quiero administrar, que son estos, que lo obtuve haciendo la cuenta de 40 miligramos kilo día. Estos son los 800 miligramos totales que yo le quiero dar al chico. Entonces hago regla de 3 simple. Si un mililitro tiene 20 miligramos, X mililitros son 800 miligramos. Y esto me va a dar la cuenta 40 mililitros. Yo sé que en 40 mililitros tengo los 800 miligramos. Y si lo tengo que administrar en 4 tomas, ¿sí? O sea, cada 6 horas. Le tengo que dar al chico 10 mililitros cada 6 horas. Y acá cumplo con esta indicación. Entonces, por ejemplo, yo le doy 10 mililitros a las 12 de la mañana
Los próximos 10 mililitros me van a tocar a las 6 de la tarde, los próximos 10 mililitros a las 12 de la noche y los próximos 10 mililitros me van a tocar a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces esta es la forma correcta de interpretar esta indicación con esta presentación del ibuprofeno. Si el frasco tiene 180 mililitros, como vemos acá, ¿cuántos días me va a durar? Eso también es importante, sobre todo para los antibióticos, que no se puede cortar, que se tienen que hacer con la duración correspondiente, 7 días, 10 días o lo que. Entonces, yo sé que el frasco tiene 180 mililitros y que yo por día necesito 40 mililitros. Entonces, 180 dividido en 40 me da 4,5. O sea que este frasco me va a durar 4 días y medio. Vemos un ejemplo ahora con gotas, que muchas veces vienen así las presentaciones. Paracetamol gotas al 10%. Por ejemplo, un niño de 1 año de edad con un peso de 10 kilos presenta fiebre. El médico le indica paracetamol gotas al 10%, en una dosis de 50 miligramos kilo día, divididos en 3 tomas. Entonces vamos haciendo el ejercicio mental, como yo sé que primero y principal, 20 gotas, como dijimos anteriormente, es 1 mililitro. O sea, ¿cuántas gotas hay 1 mililitro? 20 gotas. Eso es fijo. Con el gotero, 20 gotitas del gotero son 1 mililitro. El paracetamol es al 10%. O sea que yo sé que tiene 100 miligramos por cada mililitro. O sea, 10 por 10, para pasarlo, me va a dar 100 miligramos por cada mililitro. El paracetamol del 10% es lo mismo que decir 100 miligramos en 20 gotas. Es decir, 100 miligramos en 1 mililitro es lo mismo que decir 100 miligramos en 20 gotas, porque 20 gotas es 1 mililitro. Los miligramos totales que le tengo que dar en el día, que acá no se ve, pero son 50 miligramos kilo día. No se ve, pero bueno, son 500. 50 por 10 kilos del paciente son 500 miligramos en el día. Entonces, ahora, si yo sé que un mililitro tiene 100 miligramos, yo le tengo que dar al paciente 500 miligramos, hago la regla de 3 simple. 1 mililitro por 500 dividido en 100. Me va a decir que yo le tengo que dar a ese paciente con la dosis total 5 mililitros, que ahí están los 500 miligramos. Entonces, 5 mililitros, que en 5 mililitros tengo los 500 miligramos, lo divido en las 3 tomas. Porque dijimos que esa es la dosis total, 50 miligramos kilo día, que son los 5 mililitros, lo tengo que dividir en 3 tomas. Entonces lo voy a dar, ¿cuánto le tengo que dar? Los 5 mililitros dividido en 3 tomas, 1,66 mililitros por cada toma. O sea, cada 8 horas yo le tengo que dar 1,66 mililitros. Entonces, si yo sé que 1 mililitro son 20 gotas, 1,66 mililitros, que son lo que le tengo que dar en cada toma al paciente, son 33 gotas. Esto también es regla de 3 simple. Bueno, muy bien. Bueno, esto es mucho lío, pero al final el pediatra te dice que le des al paciente 2 o 3 gotas por kilo de paracetamol al 10%. Pero ¿de dónde viene eso? De lo que vimos recién. Saber interpretar el frasco de paracetamol para ver cuánto le doy al paciente, ¿sí? Bueno, acá hay una fórmula. Se puede hacer esto, la regla de 3, eso no importa que quieran usar ustedes, lo importante es que les sirva y den la dosis que corresponda. Hay una fórmula, ¿sí? para ver cuánto volumen le voy a inyectar, en realidad le voy a pasar o le voy a dar al paciente teniendo algunos datos. Por ejemplo, niño de 25 kilos presenta infección en piel secundario de estreptococo. El médico le indica de la zona le indicó cefalexina 30 miligramos kilo día dividido en 4 tomas. Entonces podemos saber cuánto le tenemos que pasar de medicación de mililitros a ese paciente teniendo los datos que tenemos acá arriba en el enunciado del problema. Por ejemplo, volumen a inyectar son las dosis indicadas en miligramos por el volumen de presentación, ¿sí? Dividido en los miligramos de drogas que hay en el volumen de presentación.
Dosis indicada en miligramos. ¿Cuál es la dosis indicada en miligramos? En este caso 30 miligramos kilo día. ¿Cuánto pesa? 25. Acá lo vamos poniendo. 30 miligramos por 25 son 750 miligramos de la cefalexina que le tengo que dar al chico, ¿sí? Volumen de presentación. ¿Qué es lo que es el volumen de presentación? Por ejemplo, acá vemos en este frasco de cefalexina que dice 250 miligramos en 5 mililitros. Bueno, acá me dice que en 5 mililitros tengo 250 miligramos de cefalexina. Ahí, entonces en este volumen de presentación puedo poner 5 mililitros. Y abajo en el denominador pongo la cantidad de droga que hay en esos 5 mililitros. En este caso 250 miligramos. Entonces acá hago la cuentita con este dato que tengo acá de la cefalexina, 250 miligramos en 5 mililitros. Yo hago la cuentita y me va a dar 15 mililitros. Yo le tengo que dar al paciente 15 mililitros, ¿sí? Para darle esta cantidad de miligramos, que son 30 miligramos kilo día. Vemos de otra forma, que es lo mismo, pero sacando otros datos de este frasco de cefalexina. Lo vamos a ver de otra forma. Esto es igual a decir cefalexina al 5%, por decir, no la he visto, no existe la cefalexina al 5%, pero ¿qué es lo que sé yo de la cefalexina al 5%? Lo multiplico por 10, yo sé que tiene 50 miligramos por cada mililitro, que es lo mismo que decir 250 miligramos en 5 mililitros, es lo mismo que decir esto. Entonces de repente me aparece cefalexina al 5%. ¿Cómo lo represento acá en la fórmula? Bueno, como vemos acá arriba, la dosis indicada por el médico al paciente es la misma, 750 miligramos. Volumen de presentación, yo acá voy a usar 1 mililitro, porque este es el dato que yo obtuve, que tengo 50 miligramos en cada mililitro. Entonces, volumen de presentación, 1 mililitro. Sobre los miligramos de la droga que tengo en ese volumen de presentación que usé, en este caso, en 1 mililitro, ¿cuánto tengo? 50 miligramos. Entonces acá pongo 50. Y esto me va a dar, y de igual forma, 15 mililitros, ¿sí? El mismo resultado. O sea, cuando yo pongo volumen de presentación, yo puedo poner la cantidad de volumen que yo quiera sacar del frasco, es indistinto, pero tengo que respetar los miligramos de fármaco que tienen en ese volumen, ¿sí? Si yo saco 5 mililitros, yo sé que tiene 250 miligramos. Si yo saco 1 mililitro, yo sé que en 1 mililitro tiene 50 miligramos. Entonces yo tengo que ir respetando la cantidad de droga que tiene por mililitro. O por ejemplo, si a mí el frasco lo único que me dice cefalexina son 60 mililitros que tienen 3.000 miligramos, que también me lo puede decir, que en todo el frasco tengo 3.000 miligramos. Bueno, es lo mismo, yo pongo 700, la dosis indicada por el médico son 750 miligramos por volumen de presentación, en este caso usé 60 mililitros, todo el frasco, dividido en los miligramos que tengo en ese volumen de presentación. ¿Cuántos miligramos tengo en todo el frasco? 3.000 miligramos. Si yo hago la cuenta, me va a dar 15 mililitros. Entonces, yo sacando cualquiera de esos datos de acá, puedo reemplazarlo en la fórmula y tener cuántos mililitros le tengo que dar al paciente en el día, ¿sí? Esto es para cualquier medicamento, ¿sí? Lo podemos usar cualquier medicamento que lo quiero dar en volumen. ¿Y me alcanza con un solo frasco? Esto es importante, sí, la cefalexina lo quiero usar 7 días, 10 días. ¿Me alcanza con un solo frasco? Yo sé que el frasco tiene 60 mililitros. 15 mililitros voy a usar para un día. ¿Cuántos mililitros voy a necesitar para 7 días? ¿Sí? Que es el tratamiento antibiótico que yo le indico a mi paciente. Entonces hacemos regla de 3, 15 mililitros por 7 dividido en 1. ¿Cuánto me da? 105 mililitros. O sea, para 7 días de tratamiento yo necesito 105 mililitros de cefalexina. ¿Y cuánto trae? 60 mililitros. ¿Me alcanza? No. Tengo que pedirle a ese paciente que compre 2 frascos, ¿sí? Si viene uno de 105 mililitros o 120, es genial, compro ese. Bueno. 105 mililitros. 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 105
Vemos otro ejemplo para poner en uso la fórmula. Esto es meperidina que trae 100 miligramos en 2 mililitros. ¿Sí? Una ampolla de meperidina. Se indica meperidina 30 miligramos para el tratamiento de escalofríos postoperatorio. La ampolla, ¿cuánto trae? 100 miligramos en 2 mililitros, como a mí me dice acá la presentación. Entonces hago lo mismo. Volumen a inyectar, pongo. Dosis indicada en miligramos. ¿Cuántos miligramos? 30 miligramos, me dice que le indique. Por volumen de presentación, ¿cuál es el volumen de presentación que yo voy a usar? Acá, 2 mililitros. Perfecto. Sobre los miligramos de droga que hay en ese volumen de presentación. En 2 mililitros hay 100 miligramos. Entonces los reemplazo acá. Hago la cuenta y me da 0,6 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que en 0,6 mililitros, si yo le inyecto, le voy a estar dando los 30 miligramos que a mí me están diciendo para tratar al paciente los escalofríos. O sea, yo no quiero que usen la fórmula siempre o que no tengan los recursos para hacerlo de otra forma si no se acuerdan de la fórmula. Hacerlo más fácil también, la regla de 3 simple, que podemos resolver la mayoría de los problemas. Si en 2 mililitros, como la ampolla dice, en 2 mililitros tengo 100 miligramos, en X mililitros tengo estos 30 miligramos que yo le quiero dar al paciente. Entonces hacemos regla de 3 simple, 2 por 30 dividido en 100 me da 0,6, ¿sí? Que es lo mismo que hablamos recién. 0,6 mililitros le voy a dar al paciente para pasarle 30 miligramos. Bueno, y con los comprimidos, por ejemplo, yo le tengo que dar comprimidos a un paciente y veo un paciente de 50 años que le diagnostican hipotiroidismo y tiene que iniciar el tratamiento de 0,025 miligramos de levotiroxina en ayuno. Entonces, veo la caja de levotiroxina y dice 100 microgramos, pero a mí me pidieron 0,025 miligramos. Entonces, bueno, también hay que orientarse a hacer el paso de conversión de miligramos a microgramos. Yo sé que 1 miligramo son 1000 microgramos, como ya lo vimos recién. Si quieren les recordamos el gráfico. De miligramo a microgramo tengo que multiplicar por 1000, ¿sí? 1 miligramo por 1000, para pasarlo a microgramos, son 1000 microgramos. Entonces, 0,025 miligramos, ¿sí? Que es lo que a mí me indica que le tengo que parar al paciente. ¿Cuántos microgramos son? Bueno, regla de 3 simple, me da que son 25 microgramos. Entonces, voy a la caja. Acá cada comprimido me dice que tiene 100 microgramos. Un comprimido son 100 microgramos. Yo le quiero pasar 25 microgramos. Entonces, hacemos regla de 3 simple y me dice que le tengo que dar 0,25% del comprimido, o sea, un cuarto del comprimido. Algunos comprimidos vienen ranurados, estos son los 100 microgramos y está dividido en 4, entonces yo le doy un cuarto, que acá están los 25 microgramos que yo le quiero dar al paciente. O sea que a mí me lo pueden indicar en miligramos, la droga viene en microgramos, yo hago la conversión para hablar de lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver un tema que es importante, muchos se confunden, pero en realidad vamos a tratar de hacer fácil algo que parece difícil, ¿sí? Que es la preparación de soluciones. Acá tenemos, por ejemplo, en este frasco, 10 mililitros de un fármaco al 1%. ¿Qué pasa si yo a estos 10 mililitros de cualquier fármaco, el que quieran, al 1%, le agrego 10 mililitros más de agua, o sea, duplico el agua ahí? Voy a tener 20 mililitros, pero el fármaco va a estar al 0,5%. La concentración del fármaco por mililitro ya bajó. Recién tenía 10 mililitros del fármaco al 1%, o sea que yo tenía acá 10 miligramos de fármaco por cada mililitro. Acuérdense, 1% por 10 me daba los miligramos por cada mililitro del fármaco, ¿sí? Yo al agregarle el doble de agua, voy a tener 20 miligramos del fármaco, pero al 0,5%. ¿Cuántos miligramos por mililitro del fármaco voy a tener ahí? Voy a tener 0,5 por 10, ¿sí? Son 5 miligramos por cada mililitro, ¿sí? ¿Y qué pasa si le agrego el doble de agua, de 20 mililitros? Ahora tengo 40 mililitros. Entonces acá tengo 40 mililitros del fármaco al 0,25%, o sea,
bajó a la mitad, lo tenía al 0,5, ahora tengo al 0,25%. ¿Que cuánto es? ¿Cuántos miligramos por mililitro es eso? Son 0,25 por 10 son 2,5. 2,5 miligramos por cada mililitro de esa solución. Entonces, ¿con esto a qué voy? Que agregando agua transformé los 10 mililitros de un fármaco al 1% a 40 mililitros de un fármaco al 0,25%. ¿Sí? Entonces ahora con ese concepto del frasco, lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a preparar una solución? Que alguna vez les va a pasar, y si no les pasa, esto lo deben saber, porque esto se usa, esto se prepara y esto hay que saberlo interpretar también. A usted lo llaman porque al paciente que lo operaron de una lobectomía izquierda se le terminó la analgesia peridural y llora de dolor. ¿Sí? La analgesia peridural, como sabrán, es un catéter que se le pone entre el ligamento amarillo y la dura madre, y ahí se pone el anestésico local que me da analgesia, depende de dónde lo ponga, en este caso del tórax. Y ahí se le pone un catéter, ¿sí?, para que le mande analgésicos todo el tiempo. Y de esa forma el paciente, por acá el catéter, le van poniendo los analgésicos, ¿sí?, que eso llega hasta el espacio peridural. Entonces, en la indicación médica, este paciente que llora de dolor y se le acabó la analgesia, dice, y hay que prepararle una nueva, dice indicación médica 500 mililitros de bupivacaína al 0,1% por el catéter peridural a una velocidad de 10 mililitros hora por la bomba de infusión continua. O sea, hay una bomba que le está mandando 10 mililitros por hora de esta solución. Y yo la tengo que preparar. ¿Cómo la preparo? ¿Cómo hago 500 mililitros de bupivacaína al 0,1%? La bupivacaína es un anestésico local, ¿sí? Entonces, en indicación médica me dice 500 mililitros de bupivacaína al 0,1% por el catéter peridural a 10 mililitros hora. ¿Qué me dice bupivacaína al 0,1%? Ya dijimos, lo multiplico 0,1 por 10, yo sé que es bupivacaína que tiene 1 miligramo por cada mililitro. Entonces, 1 mililitro de bupivacaína al 0,1% tiene 1 miligramo. A mí me pide que prepare una solución de 500 mililitros de bupivacaína al 0,1%. ¿Cuántos miligramos van a ser 500 mililitros de esa solución? Bueno, son 500 miligramos. Si 1 mililitro dijimos que tiene 1 miligramo, 500 mililitros de esa solución tiene 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar 500 miligramos de bupivacaína. Entonces encuentro los frascos y en el frasco veo que dice frasco de bupivacaína 0,5%, 20 mililitros. Entonces tengo frascos que están al 0,5% y yo no la quiero al 0,5%, yo la quiero al 0,1%. Entonces, ¿cómo hago para que estos frascos transformarlo en la solución que me pidieron? Entonces, el frasco de bupivacaína es al 0,5%. O sea que tiene 0,5 por 10, tiene 5 miligramos por cada mililitro ese frasco. Y tiene 20 mililitros el frasco. Entonces, como es al 0,5%, yo sé que tiene 5 miligramos por mililitro. ¿Sí? Multipliqué el porcentaje por 10 y me dice cuántos miligramos por mililitros tiene. Entonces, 5 miligramos por cada mililitro. Como el frasco tiene 20 mililitros, ¿sí?, yo sé que tiene de droga todo ese frasco 100 miligramos. Multiplico los 5 miligramos que tiene por cada mililitro por los 20 mililitros que tiene el frasco y yo sé que ese frasco de 20 mililitros tiene 100 miligramos. Bueno, el frasco tiene 100 miligramos, pero como dijimos, para armar mi solución yo necesito 500 miligramos. ¿Sí? Un frasco de bupivacaína de 0,5% tiene 100 miligramos. ¿Cuántos frascos necesito para tener mis 500 miligramos? Entonces acá con este resultado me dice que yo necesito 5 frascos de bupivacaína al 0,5% de 20 mililitros para yo tener los 500 miligramos. Entonces, acá tenemos los 100 mililitros de bupivacaína al 0,5%, que son las 5 ampollas, los 5 frascos que dijimos recién de 20 mililitros. Esos 100 mililitros son los que tienen los 500 miligramos que yo necesito. A eso le sumo
un diluyente, que en este caso es solución fisiológica, 400 mililitros de solución fisiológica, para obtener la bupivacaína 500 mililitros al 0,1%. Entonces, yo agarré los 500 miligramos que yo necesitaba, ¿sí? Y eso lo obtuve en 5 frascos de bupivacaína. Como eran 100 mililitros estos 5 frascos, yo se los agregué a 400 mililitros del diluyente y obtuve los 500 mililitros de bupivacaína al 0,1%, ¿sí? Bueno, esto es acá tenemos la bupivacaína del 0,1% por cada, bueno. Entonces al 0,1%, ¿qué sé yo de esto? 0,1 por 10 me da 1. Yo sé que esta solución tiene 1 miligramo de bupivacaína por cada mililitro, ¿sí? Eso es lo que me dice esta solución. Uno cuando está acostumbrado los prepara de forma rápida. Por ejemplo, a mí me dicen, Marcelo, prepárate una 500 mililitros de bupivacaína del 0,1%. Yo digo 0,1 por 10 es 1 miligramo por mililitro. Yo sé que me están pidiendo que en cada mililitro de esta solución tengo 1 miligramo de bupivacaína. Y como son 500, yo digo necesito 500 miligramos de bupivacaína. Yo sé que cada frasco tiene 100 miligramos, ¿sí? Entonces le pongo los 5 frasquitos que van a estar los 500 miligramos y lo diluyo en la solución que es restante para llegar a los 500 mililitros, ¿sí? Si cada frasco tiene 20 mililitros, 5 frascos son 100 mililitros, entonces la solución restante para diluirlo, para llegar a los 500 mililitros, son 400 mililitros de solución fisiológica. Y ahí lo tengo. Si le dicen, tenés que preparar 0,2 miligramos, una solución de 500 mililitros de bupivacaína al 0,2%, entonces yo sé, 0,2% que va a tener 2 miligramos por cada mililitro, como son 500 mililitros, yo acá voy a necesitar 1000 miligramos de bupivacaína, voy a necesitar no 5 ampollas, voy a necesitar 10 ampollas, y como son 10 ampollas, van a ser 200 mililitros ya de bupivacaína, y lo voy a diluir en ¿cuánto? En 300 mililitros de solución fisiológica. De esa forma, los 200 mililitros de bupivacaína diluidos en 300 mililitros de solución fisiológica, voy a tener los 500 mililitros, pero al 0,2%. Eso es indistinto el porcentaje que digan, es saber armarlo, ¿sí? O saber interpretar qué le están pasando y cómo calcularlo. Bueno, otra forma de presentación de la medicación es en partes, ¿sí? Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina, la van a ver que dice adrenalina 1 en 1000. Y digo, ¿cuántos miligramos? ¿Qué es lo que es 1 en 1000? Bueno, una parte en 1000. Eso quiere decir que la adrenalina, 1 gramo, están diluidos en 1000 mililitros. O lo mismo que decir que la adrenalina, 1000 miligramos, porque 1 gramo son 1000 miligramos, están diluidos en 1000 mililitros. O lo mismo que decir, de forma mucho más simple, que la adrenalina, 1 miligramo, está en 1 mililitro, ¿sí? O sea, adrenalina 1 en 1000, en conclusión, es 1 miligramo en 1 mililitro. Así viene la ampolla, dice adrenalina 1 en 1000, que es lo mismo que decir que tiene 1 miligramo por cada mililitro. Esto es un frasco que tiene 1 mililitro y yo sé que tiene 1 miligramo, porque es adrenalina 1 en 1000. Por ejemplo, si me dice adrenalina 1 en 2000, esta no existe, 1 en 2000, pero ¿qué quiere decir? Que tiene 1 gramo en 2000 mililitros, que es lo mismo que decir que tiene adrenalina 1000 miligramos, porque 1 gramo son 1000 miligramos, en 2000 mililitros. Si yo divido 1000 miligramos en los 2000 mililitros, me va a decir que tiene 0,5 miligramos por cada mililitro. O sea, sería una ampolla que en vez de tener en 1 mililitro, en vez de tener 1 miligramo, va a tener 0,5 miligramos. Si vendría una presentación 1 en 2000. Esta sí viene y es muy útil, por ejemplo, la adrenalina diluida en 1 en 200.000. Por ejemplo, la lidocaína viene así, la lidocaína con epinefrina. ¿Cuánto de epinefrina tiene? Tiene 1 en 200.000 partes. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1 gramo de adrenalina diluido en 200 mililitros, 200.000 mililitros. Lo mismo que decir 1000 miligramos en 200.000 mililitros. Si yo divido los 1000 miligramos en los 200.000 mililitros que tengo, me va a dar que la adrenalina tiene 0,005 miligramos en 1 mililitro, a lo que es lo mismo que decir
hago la conversión, lo paso a microgramos, que esa adrenalina tiene 5 microgramos en 1 mililitro, ¿sí? Entonces cuando me aparece adrenalina 1 en 200.000, yo sé que tiene 1 gramo en 200.000 mililitros, por ende tengo adrenalina 5 microgramos por cada mililitro, ¿sí? Vienen uno en 80.000, en 90.000, vienen diferentes diluciones, ¿sí? Pero saber interpretar cuánta adrenalina tengo ahí. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos pasa, sobre todo en anestesiología, la lidocaína con epinefrina la puedo dar casi al doble de cantidad que la lidocaína sin epinefrina. Entonces siempre es conveniente para el cirujano infiltrar con epinefrina porque no lo va a intoxicar, ¿sí? Se puede dar a mucha más cantidad, pero a veces tenemos lidocaína sin epinefrina y nosotros le tenemos que agregar. ¿Y cuánto le voy a agregar? Si yo sé que le tengo que agregar 1 en 200.000. ¿Cómo preparo lidocaína con epinefrina 1 en 200.000? Yo quiero hacer lo que venía en el frasco, lo quiero hacer de forma casera. Bueno, a forma de ejemplo, yo sé que 1 en 200.000 son 5 microgramos en cada mililitro. Eso lo sé por lo que vimos recién. Entonces, yo agarro la lidocaína sin epinefrina que viene de 20 mililitros, por ejemplo, este frasco, le agrego 5 microgramos de adrenalina por cada mililitro de lidocaína, ¿sí? Como son un frasco de 20 mililitros, son 5 microgramos por 20, son 100 microgramos en total, ¿sí? Y de esa forma tengo la lidocaína con epinefrina 1 en 200.000, ¿sí? Entonces, lidocaína sin epinefrina, agarré una ampolla de adrenalina que trae 1 miligramo o 1000 microgramos, le saco 1/10 de esa ampolla, que son los 100 microgramos que vemos ahí, y obtengo la lidocaína con epinefrina 1 en 200.000, ¿sí? Y de esa forma puedo darle mucho más dosis. Bueno, esto es importante y es un tema lindo porque hagan lo que hagan, lo van a hacer de forma constante y seguida. El cálculo de infusiones intravenosas. ¿Qué tenemos acá? Acá le está pasando a este chico un suerito intravenoso por un gotero. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que ese gotero puede ser un macrogotero o un microgotero. Una gota del macrogotero son 3 microgotas, ¿sí? Esa es la relación, la proporción. Entonces hay que saber, primero que 1 mililitro son 20 macrogotas. 20 macrogotas de estas es 1 mililitro. 1 mililitro también son 60 microgotas. 60 gotitas de estas, que son microgotas, hacen 1 mililitro. Y una macrogota, una gota de estas, son 3 microgotas de estas, ¿sí? Eso es importante saber. 1 mililitro son 20 macrogotas y 1 mililitro son 60 microgotas. Acá dice el chico, conté 40 macrogotas, o sea que ya me pasaron 2 mililitros. 20 macrogotas, 1 mililitro, contó 40, son 2 mililitros. Bueno, las macrogotas o los perfus de los goteros traen para regularlo, ¿sí? Es una rosquita que si yo la bajo, la voy sellando, van pasando menos gotas por minuto, y si yo la subo, pasan más gotas por minuto, ¿sí? Eso lo va regulando desde ahí, algunos tienen chapita, eso es indistinto. Bueno, esto fue ayer, para que vean un ejemplo de cómo se usan las macrogotas. A ver si se puede reproducir. Ahí está. Esto es una bomba de infusión continua. Bueno, acá tenemos microgotas. Eso es un gotero que larga microgotas, ¿sí? Esas microgotas en la solución fisiológica van por ese gotero. Acá se regula cuánto le quiero pasar. Si levanto la ruedita pasa mucho, si la bajo pasa menos. Entonces eso va hasta la vena del paciente, en el brazo, en una vía central, en donde quieran. Entonces de esa forma le paso con las microgotas. Esto es una bomba de infusión continua. Esto me dice, yo le pongo acá cuántos mililitros por hora
le quiero pasar al paciente. Acá le estoy pasando 120 mililitros por cada hora. Pero exacto, acá no hay margen de error. Le pasa exactamente los mililitros por hora que yo quiero pasarle de la solución. Entonces acá lo vamos modificando. Acá van 23, 24, 25 los mililitros que yo le quiera pasar al paciente por cada hora. Se llama bomba de infusión continua. Esta es una, pero bueno, hay varias. Tengo el suerito que le quiero pasar, pasa por la bomba y le da al paciente exactamente lo que yo le quiero dar. Y por última es un macro gotero, ¿ves? La gota es más grande, es un macro gotero que también se regula con una ruedita. Entonces ahí tenemos en una cirugía las tres formas de pasarle la infusión endovenosa al paciente de forma continua. Entonces, acá el chico dice, ¿cuántas gotas por minuto tengo que contar para que me pasen estos 500 mililitros en 12 horas? ¿Cuántas gotas por minuto tiene que estar contando que pasen para que estos 500 mililitros le pasen en 12 horas? Son cálculos que se pueden hacer de la siguiente forma. De muchas formas, esta es una, ¿sí? Usen siempre la que les resulta más cómodo, más fácil y que tenga menos margen de error, ¿sí? Bueno, entonces calculamos a cuántas gotas por minuto tengo que poner el gotero para pasar una determinada cantidad de volumen en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad que yo tengo que poner, cuántas gotitas tienen que estar pasando, ¿sí?, por minuto para que le pase tantos mililitros, una solución que está colgada en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad de perfusión que yo pongo las gotas va a ser el volumen a perfundir, ¿sí? En ese caso el chico tenía 500 mililitros por F, que F, ¿qué representa F? F, si voy a usar macrogoteros tengo que poner 20 y si voy a usar microgotero tengo que poner 60 donde dice F. Dividido en la duración de la perfusión por minuto. Vemos un ejemplo. A ver. Bueno, ¿y en cuánto tiempo pasará? Esto es un despeje de la fórmula, es lo mismo, duración de la perfusión en minutos. Es un despeje de la fórmula de recién. Si yo quiero saber en cuánto tiempo va a pasar la perfusión, pongo el volumen a perfundir por F, que es lo mismo que hablamos recién, sobre la velocidad de perfusión, que son las gotitas que pasan por minuto, sean macro o micro. Esas son las fórmulas que pueden usar para ver a cuánto pongo el gotero o para ver en cuánto tiempo va a pasar. Bueno, vemos un ejemplo, así lo ponen en práctica y no se hace tan aburrido. ¿A cuántas macrogotas por minuto debo poner el gotero para pasar 500 mililitros de solución fisiológica en un día? ¿En cuántas macrogotas? Entonces, ¿cuál es la velocidad que tengo que poner? ¿Cuántas macrogotas tienen que pasar por el gotero para pasar medio litro en un día? Volumen a perfundir, medio litro, es lo que yo quiero pasar. Como son macrogotas, por 20. Y duración de la perfusión en minutos, en un día. ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440 minutos. Entonces, yo con esta cuenta voy a saber a cuántas gotas tienen que caer por minuto para que pase esto así. Hago la cuenta y me da 7. O sea, tienen que caer 7 gotitas por minuto para que me pasen 500 mililitros de una solución, ¿sí?, en un día. Vemos otro ejemplo. ¿A cuántas microgotas debo pasar 800 mililitros de solución fisiológica en 6 horas? Volumen a perfundir, 800 mililitros. Como son microgotas, acá lo reemplazo al F por 60. Y duración de la perfusión en minutos, 6 horas tiene 360 minutos. Entonces, la cuenta da 133. O sea que tienen que pasar 133 microgotas por minuto para yo pasar 800 mililitros en 6 horas. Un ejemplo más, para que quede claro, ¿sí? Se indican 80 miligramos de gentamicina diluidos en 50 mililitros de solución fisiológica a pasar en 15 minutos por un macrogotero. Entonces, de igual forma, volumen a perfundir, 50 mililitros. Si no confundir esos 80 miligramos, acá está hablando de volúmenes, eso no es volumen. Volumen a perfundir, 50 miligramos.
como son macrogotas por 20, dividido en la duración de la perfusión en minutos, que son 15 minutos, ¿sí? Eso me va a decir que lo tengo que poner al macrogotero, tienen que caer 66 macrogotas por minuto aproximadamente, porque no es tan exacto como las bombas de infusión continua, 66 macrogotas por minuto para que pasen 50 mililitros de una solución en 15 minutos. Cuando tengan dudas, recurran al machete. Ahí, acá pueden ver, esto está en cualquier libro o en el celular, lo tienen. Si yo quiero, por ejemplo, pasar 100 mililitros por un macrogotero, en 15 minutos lo tengo que poner a 133 macrogotas por minuto. No sé, si quiero pasar 2 litros con un macrogotero en 12 horas, entonces lo tengo que poner al macrogotero en 56 gotas por minuto. Entonces ahí van viendo. Ahora vamos a ver las bombas de infusión continua, que es lo que vimos recién en el videíto, ¿sí? Pasan la infusión, ¿sí? Acá está la infusión, lo que le quiero pasar, pasa por la bomba y acá va la vena del paciente. Me dice cuántos mililitros le quiero pasar por hora, exactamente, ni un poco más ni un poco menos. Esto para drogas que tienen que pasar con precisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, ¿cómo pasar 500 mililitros de una solución en 24 horas por una bomba? Yo sé que 500 mililitros las paso en 24 horas. La bomba no me pasa 21 mililitros en 24 horas, no, por día, no. Me pasa por hora. Entonces yo quiero saber cuánto le tengo que pasar por hora para setear la bomba. Entonces, si 500 mililitros la paso en 24 horas, en una hora, ¿cuántos mililitros tengo que pasar? 21 mililitros. Entonces, yo pongo la bomba 21 mililitros hora y me van a pasar esos 500 mililitros en 24 horas, ¿sí? O sea, esto es regla de 3 simple, ¿sí? 500 por 1 dividido en 24. Y a mí me va a dar cuántos mililitros por hora le tengo que pasar. Y como la bomba pasa en mililitros hora, le seteo ahí 21 mililitros hora y me va a pasar los 500 mililitros de solución en 24 horas. Por ejemplo, si acá en vez de decir 500, yo quiero pasar 1000 mililitros en 24 horas, ¿sí? Acá hago lo mismo. X va a ser igual, si en vez de ser 21 voy a ponerlo en 42 mililitros hora. En 42 mililitros hora me va a pasar el doble, 1 litro, 1000 mililitros. Bueno, ¿cómo puedo poner la bomba de infusión continua? Vemos el otro problema. Para pasar 10 miligramos de morfina diluidos en 200 mililitros de solución fisiológica en 12 horas. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que 200 mililitros, ¿sí?, dividido en 12 horas, me va a decir que tengo que poner la bomba en 16 mililitros hora. O sea, los 200 mililitros, ¿sí?, yo lo divido en 12, me va a decir cuántos mililitros por hora, ¿sí?, me va a dar 16 mililitros hora. ¿Y cuántas morfinas estaría pasando por cada hora? Si 10 miligramos pasan en 200 mililitros, X miligramos en 16 mililitros, que es lo que pasa en una hora. Entonces, por cada hora me estarían pasando 0,8 miligramos. Esto es importante porque hay drogas que se pasan por hora. Y no es en el caso de la morfina, pero saber cuánta droga me está pasando por cada hora es importante. Entonces, eso hay que verlo bien, ¿sí? Bueno, esto es a modo resumen. No sé que no se ve acá arriba, pero bueno, les digo, esto es la bomba, esto es el microgotero y esto es el macrogotero. Por ejemplo, estos son los sueritos de 500 mililitros que pasan en 24 horas. Si yo la bomba de infusión continua la pongo a 21 mililitros hora, me va a pasar un suerito de 500 mililitros en un día. Es lo mismo que yo ponga el microgotero en 21 microgotas por minuto. Me va a pasar un suerito en un día. O el macrogotas, le pongo 7 gotas por minuto, me va a pasar también un suerito en un día.
Si yo quiero pasar 2 sueritos, porque no sé, un paciente que no puede tomar agua y le quiero dar 1 litro por día, bueno, le tengo que poner la bomba de infusión continua en 42 mililitros horas y me van a pasar 2 sueritos en un día. Que es lo mismo que hacer 42 microgotas por minuto, también me van a pasar los 2 sueritos, 1 litro en el día. O 14 gotas por minuto, macrogotas, también me va a pasar los 2 sueritos en un día. Esto es una relación, ¿sí? Las microgotas, ven que es el mismo número. Entonces, yo poner la bomba en 21 mililitros horas me pasa 500 mililitros en el día. La pongo con el mismo número en las microgotas, pero por minuto, 1 suerito en el día. Y las microgotas dividido en 3 me va a dar las macrogotas que la tengo que poner por minuto para que me pase la misma cantidad de la infusión. Entonces, esto para que lo tengan presente. Bueno, acá por ejemplo, que lo van a ver las indicaciones en cualquier internación, dice, una indicación que dice, indico plan de hidratación parenteral de solución fisiológica pasar por bomba de infusión continua, por la bomba, en 42 mililitros hora. Ahí le van a estar pasando 1 litro por día. De repente también puede decir, indico plan de hidratación de solución fisiológica a pasar por microgotero a 42 microgotas por minuto. ¿Cuánto les va a estar pasando a ese paciente? Bueno, como dijimos recién, también 1 litro. O la misma indicación puede estar diciendo pasar a 14 gotas por minuto. Entonces ahí me va a estar pasando también 1 litro. Eso es para que les suene. Después hacen regla de 3 y pueden ver cuántas microgotas o macrogotas lo ponen al gotero para pasarle determinada cantidad de volumen, ¿sí? Pero bueno, sepan eso. Bueno, también, si yo tengo una bomba de infusión continua y quiero pasar ahí tablitas como machete, cuando no saben cuánto pasar o se confunden, bueno, quiero pasar 2 litros en 24 horas, lo tengo que poner a 83 mililitros hora, y así, ahí van viendo la... Bueno, ahora vamos a ver un concepto muy importante que son las gamas, ¿sí? Los microgramos kilo minuto. Esto es importante porque van a haber muchos fármacos, sobre todo en cardiología, en terapia intensiva, en urgencia, que se miden, que se pasan de forma continua, que se titulan con microgramos kilo minuto. Vamos a ir viendo para entrar en tema. Por ejemplo, acá hay un caso, paciente de 35 años que está internado por un shock séptico y está con noradrenalina a 0,1 gamma, que son microgramos kilo minuto, y como está empeorando el paciente, le dicen subirle la noradrenalina a 0,2 gamas y agregar la adrenalina a 0,08 gamas. Y uno se queda, ¿qué es eso? ¿Qué son las gamas? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo le paso? Y a cualquiera le puede pasar porque terminan la universidad en 2 años y suben en una ambulancia, tienen que trasladar a un paciente con adrenalina, noradrenalina, que está chocado, y saber calcular esto es muy importante. Porque es un lenguaje que se usa en la medicina, ¿sí? Entonces voy a un libro, voy a buscar cómo paso las gamas, y me aparece en el libro, en cualquier libro, esto. Por ejemplo, adrenalina de 0,05 gamma a 0,3 gamma, microgramos kilo minuto. Noradrenalina de 0,01 gamma a 1 gamma, son los rangos, ¿sí? En lo que se pueden dar. Entonces me aparecen así. Siempre que se hablan de este tipo de drogas, donde quiero medir cuántos microgramos le pasan por kilo del paciente en 1 minuto, se habla así, en gamas o microgramos kilo minuto, con esos rangos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, pasarle 0,1 gamma, microgramos kilo minuto a un paciente, me está diciendo que se le va a pasar 0,1 microgramo de droga por kilo del paciente en 1 minuto. Eso quiere decir pasarle 1 gamma a un paciente, que se le va a pasar 0,1 microgramo por cada kilo del paciente en 1 minuto. Por ejemplo, este paciente pesa 70 kilos, ¿sí? 0,1, que está 0,1 gamma, 0,1 microgramos por 70 kilos son 7 microgramos. Esos 7 microgramos le van a pasar al paciente en 1 minuto. Cuando el segundero vuelva a estar en el 12, ya le tiene que haber pasado 7 microgramos.
Este ejemplo que está acá es lo mismo que decir que el paciente tiene 0,1 gamma o microgramo kilo minuto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en un minuto le van a pasar 7 microgramos, en 2 minutos 14 microgramos, en 3 minutos 21 y así. Con este ejemplo podemos decir que la gamma, microgramos kilo minuto, es una forma de titular la infusión continua de una droga, sobre todo drogas que pasan a muy baja dosis por cada minuto. Y por eso la unidad más correcta de medida es microgramo kilo minuto. De repente estoy con una droga que se mide en miligramos o en gramos y que por minuto pasan varios gramos, nunca la voy a medir en gamma, microgramo kilo minuto, ¿sí? Usaré otra medida, que ya vamos a ver una más. Bueno, ¿cómo la calculamos a la gamma? ¿Sí? Es en una solución que yo tengo preparada, una solución con adrenalina o noradrenalina, tengo una solución, acá dice en soluto en microgramos, ¿sí? Sobre el solvente en mililitros, no se ve bien porque por la luz, pero esto es soluto en microgramos sobre el solvente en mililitros, sobre el peso del paciente, sobre 60, que son los minutos que tiene una hora, por los mililitros hora que tiene la bomba. La bomba que vimos recién, si dice 21 mililitros hora, bueno, ahí ponemos 21. Entonces vemos, por ejemplo, preparar 4 miligramos de noradrenalina en 250 mililitros de solución fisiológica, pasar por la bomba a 10 mililitros hora. El peso del paciente son 70 kilos. ¿Cuántas gamas son esto? ¿Sí? Entonces, vamos a ir reemplazando estos datos que tenemos acá en la fórmula. Soluto en microgramos, 4.000 microgramos, o sea, 4 miligramos que me dice que tengo del soluto, son 4.000 microgramos, ¿sí? Siempre en microgramos, no en miligramos, porque la gama es microgramos kilo minuto. Soluto en microgramos. Acá tenemos en la cantidad de líquido que está diluido este soluto, ponemos 250, ¿sí? Porque en 250 mililitros de solución fisiológica, dividido en el peso del paciente, que son 70 kilos, dividido en 60, que es una constante, que siempre es 60, por los mililitros horas en que está la bomba, 10. Entonces yo hago esta cuenta y me dice que la noradrenalina, ¿sí?, está a 0.03 microgramos kilo minuto. ¿Se entendió? Entonces a mí me pueden decir cómo está preparada la droga, ¿sí?, y yo reemplazar esto en el cálculo de la gama, yo voy a saber cuántas gamas le estoy pasando al paciente. Y todo tiene rango. Yo sé que eso es una dosis muy baja de noradrenalina. Si acá la gama me dio 1 microgramo kilo minuto, yo sé que ese paciente está muy mal, se está muriendo, está súper chocado. Entonces a mí también me da una noción de qué tan mal está el paciente. Por eso, por ejemplo, cuando vimos recién en el cuadro ese que decía noradrenalina, las dosis de tanto a tanto, de 0,01 a 1 gamma, que son los intervalos, yo sé que si está 0,01 está bien, el paciente es un toquecito de un vasoactivo, y si está a 1 gamma el paciente está realmente mal. Entonces conocer los intervalos y las dosis es importante para hablar de la gravedad también del paciente. Entonces, acá, por ejemplo, vemos otro ejemplo. Si me piden que le pase, esto es, lo invertimos un poco. Acá me dice, Marcelo, pasale a ese paciente 0.037 gamas de noradrenalina en una solución que está preparada en 4 miligramos de noradrenalina diluidas en 250 de solución fisiológica, y el peso del paciente es 70. Acá es diferente. Mirá, está ese paciente, pasale 0.37 gamas. Yo no quiero calcular las gamas. Acá me pide que le pase 0.037 gamma. Entonces eso es un despeje de la fórmula de recién, donde yo con otros datos voy a poder hacer el cálculo. Los mililitros horas que tengo que poner yo la bomba para pasarle 0.037 gamma, tengo que hacer esta cuenta. ¿A cuántos mililitros hora yo tengo que poner la bomba de infusión para que le estén pasando esas gamas que me pidieron? Bueno, entonces pongo la gama deseada, me dijeron que la ponga 0.037 gamma, entonces acá pongo 0.037.
Peso en kilogramos, 70 kilos por 60, que era la constante, que dijimos de los minutos que tiene una hora, sobre el soluto en microgramos, dijimos que estaba 4 miligramos de noradrenalina, o sea que son 4000 microgramos, dividido en el solvente, que son 250 mililitros. Esto me va a dar 10 mililitros hora. Si yo pongo la bomba a 10 mililitros horas, ¿sí?, de una solución que está preparada así, 4 miligramos diluidos en 250 mililitros, le voy a estar pasando al paciente 0.037 gamma, ¿sí?, microgramos kilo minuto. Entonces es importante saberla hacer de las dos formas: a cuántos mililitros hora yo quiero poner la bomba para que me pasen esas gamas, o si yo tengo la bomba pasando a tantos mililitros hora, es importante saber cuántas gamas le estoy pasando. Bueno, otra unidad de medida que se ve también muy seguido en los libros, algunas drogas, es el miligramo kilo hora, porque hay drogas que tienen mucho más peso, y para calcular su infusión se usa el miligramo kilo hora, porque si usamos microgramos kilo minuto son números muy grandes, ¿sí? Entonces para que sea más cómodo, una medida más cómoda para estas drogas es el miligramo kilo hora. Pero es lo mismo, o sea, yo puedo hablar de uno o la otra de forma indistinta, tengo que hacer el pasaje. Como pasamos los miligramos a microgramos, yo puedo pasar una infusión que estaba en miligramos kilo hora a microgramos kilo minuto. Yo sé que un miligramo por 1000 me va a dar los microgramos. Y también sé que la hora dividido en 60 me va a dar los minutos. Entonces, yo puedo transformar los microgramos kilo minuto, las gamas, en miligramos kilo hora, directamente multiplicando las gamas por 16.66. Si yo tengo una infusión que está a 10 miligramos kilo hora, lo multiplico por 1000, lo divido por 60 y me lo transformo en gamas. Y las gamas, si la divido por 1000 y la multiplico por 60, o sea, al revés, lo transformo en miligramos kilo hora. O directamente, que esto es lo mismo que hacer esto, pero más fácil, a los miligramos kilo hora lo multiplico por 16.66 y ya tengo las gamas. Y viceversa, las gamas las divido en 16.66 y lo tengo en miligramos kilo hora. Entonces a mí me puede aparecer, el paciente tiene una infusión continua de propofol a 10 miligramos kilo hora. Es lo mismo que decir que el propofol da una infusión continua de 16 microgramos kilo minuto, de 166 microgramos kilo minuto. Es indistinto, ¿sí? Que si a mí en algunos libros de emergencia, por ejemplo, dice que la noradrenalina hay que pasarla en tantos miligramos kilo hora, y yo digo, pero ¿cuántas gamas son? Porque yo manejo las gamas. Bueno, multiplícalo por 16.66 y me va a decir cuántas gamas le estás pasando de ese vasoactivo. Bueno, estos son muchas bombas. A veces tenemos que usar varias bombas juntas para pasar la adrenalina, noradrenalina, algún analgésico, algún relajante por bombas, y bueno, manejar en algunas cirugías, por ejemplo las cirugías, anestesia en cirugías cardíacas, se pueden usar hasta 8 bombas inclusive. Esto es una base primea que esto es mucho más preciso todavía. Yo acá en este tipo de aparato, acá hay una jeringa donde le va pasando todo el tiempo la infusión del fármaco que está ahí adentro. Yo le pongo ahí, en algunos fármacos, no de todo, cuánta droga quiero en la biofase o en el sitio de acción de la droga, y esto tiene todo un programa inteligente que sabe cómo se elimina, la constante de eliminación de la droga y demás, y me va a ir dando un volumen constante, una concentración constante para el plasma o para el sitio de acción de la droga. Entonces esto poco se usa, pero para que sepan que hay máquinas de precisión para infundir una droga, por lo importante que es algunos tipos de drogas que se pasen a una concentración y los miligramos o microgramos justos, ¿sí? Porque un rango terapéutico muy estrecho, si me paso, lo puedo matar al paciente, ¿sí? Entonces, para que sepa.
Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, hacerla por el foro de la cátedra. Yo sé que esto es un tema difícil, pero si lo ven de forma detenida, van a ver que es algo sencillo. La intención de esta clase que se torna un poco aburrida porque es hacer cuentas, números y demás, que creo que no le gusta a nadie, es poder interpretar realmente cualquier tipo de presentación de fármaco y poderlos pasar de forma adecuada, ¿sí? No importa si la presentación está en microgramos, mililitros, si está en porcentaje, si están en parte, lo importante es interpretarla para pasarle al paciente la dosis adecuada y en el intervalo adecuado, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta de esto me lo pueden hacer llegar o cualquier problema y lo resolvemos. Bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido.